¿Cómo están? Un verdadero placer estar con ustedes y agradecer la tecnología que permite que dos continentes se junten a través de una pantalla. Soy el padre Gabriel Hernán Rodríguez, tengo 48 años. Por mi tonada, ya todos han deducido de dónde soy argentino. Párroco en una comunidad de mi pueblo natal, de San Martín, de la diócesis de San Martín, llamada María Auxiliadora. Soy biblista, también doy clases en la facultad y doy cursos en varios centros teológicos. Conozco a Ana ya hace casi 20 años y me pidió Ana si podía participar de este proyecto que ella tiene de explicar en varios encuentros el tiempo de Cuaresma. Y a mí me toca hablar con ustedes qué es esto de la Cuaresma. Voy a desaparecer porque tienen que ver las imágenes, no me tienen que ver a mí, así que les dejo con las imágenes. Lo primero que vemos, un corazón que es de piedra, dentro hay una cruz, la corona de espinas, y un palmo, una palma, una rama de palmera. Cruz, corona, signo de muerte, la rama de palmera, signo de victoria. Ya nos dice mucho qué es esto de la Cuaresma. Lo primero, que la Cuaresma no es algo para vivir hacia afuera, es para vivir dentro del corazón de cada uno. Creo que del calendario litúrgico está la fiesta en la cual más es para que nos quedemos dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, y le saquemos todas esas piedras que hace que se endurezca, hace que sea rebelde a la voluntad de Dios, que se convierta en un corazón de carne como fue el corazón de Jesús. Y eso se hace enfrentando la muerte, muerte a todas las cosas que hay en el corazón que no son Dios, para asociarnos a la victoria, a la resurrección, a la victoria de Cristo en la cruz. Es un trabajo personal. ¿Y para qué hacer este trabajo? Porque la Cuaresma no termina en la muerte. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua. La Cuaresma termina en la resurrección. Acompañamos a Jesús en este camino de muerte para participar con Él en la resurrección, en la vida plena de Dios. Es el camino hacia la vida, y vida eterna, vida plena. Eso es la Cuaresma. Y este camino hacia la Pascua tiene 40 días, que es camino de preparación de la celebración de la Pascua, que dura 40 días. 40 es un número simbólico, significa preparación. Y nos recuerdan varias cosas. En los sinópticos, vamos primero que me estoy olvidando de esto, que es importante. Se cuenta desde el miércoles de ceniza hasta el jueves, hasta la mañana del jueves santo. Este año el miércoles de ceniza fue el 22 de febrero pasado. Desde ahí hasta el jueves santo, hasta la mañana del jueves santo, vivimos el tiempo de Cuaresma y son 40 días. Ahora sí, que 40 significa preparación. Y estos 40 en los sinópticos nos recuerdan a la estadía y al ayuno del Señor en el desierto. Estuvo 40 días ayunando. También nos recuerdan varias cosas del Antiguo Testamento. Los 40 días del diluvio, los 40 días y noches de Moisés en el Sinaí y de Elías caminando hacia el Oreb, los 40 años del pueblo elegido en el desierto, los 40 días en que Jonás predicó la penitencia en Nínive. 40, tiempo de prueba. En estos 40 días, nuestro corazón va a ser puesto a prueba, va a ser tentado. Tentado significa poner a prueba para ver cuán unidos a Jesús estamos o qué necesidad tenemos de unirnos más a Jesús. Por eso, por lo que le dije al principio y la diapositiva anterior, Cuaresma es tiempo de conversión y de gracia, tiempo de trabajar mi corazón, pero no como un ejercicio psicológico o meramente humano, sino desde la gracia de Jesús, de la mano de Jesús. Es un camino espiritual que recorremos iluminados por el fulgor de la Pascua.
estamos viendo, enfrentando el camino de Jesús desde, ya sabiendo en qué termina, desde la victoria de la cruz. Por eso la comunidad cristiana, entiendan toda la iglesia, está llamada a un ejercicio de preparación que tiene en primer lugar un carácter de renovación espiritual en el que es necesario insistir, especialmente en el clásico trinomio, oración, limosna y ayuno. Las tres prácticas espirituales por excelencia de la Cuaresma, que no son un ejercicio de fortalecer la voluntad humana, sino que permite fortalecer mi espíritu, fortalecer mi relación con Dios. Son tres prácticas que me llevan a unirme, o deberían llevarme a unirme más a Dios, a sacarme todas esas cosas que hay en mi corazón que me alejan de Dios. Y el protagonista en toda la Cuaresma, obviamente, ¿quién va a ser? Cristo, que camina hacia Jerusalén, hacia el cumplimiento de su misterio pascual. Por lo tanto, celebramos un itinerario doloroso y luminoso, la Pascua, en la que se anticipa la vivencia concreta del misterio de dolor y misterio de gloria, de muerte y de vida. Entonces está bueno leer la Cuaresma desde esta perspectiva cristológica, en el cual Cristo aparece como protagonista, como modelo y como maestro. Protagonista, él mismo se retira al desierto para orar, se transfigura en la montaña, encuentra a la samaritana y la salva, le presentan al ciego de nacimiento y lo cura, llora la muerte del amigo Lázaro y lo resucita, es dueño de la historia y avanza hacia el misterio pascual, sembrando la salvación. Cristo el protagonista, también Cristo es el modelo. Cristo se retira al desierto para orar y ayunar. Combate allí y vence al demonio con la palabra de Dios. Es modelo de lucha y de gloria, de tentación y glorificación. Es una anticipación simbólica y real de la cruz y la resurrección en Cristo y en el cristiano. Y por último, no solo es protagonista, no solo es modelo, sino que también es maestro. Las lecturas evangélicas durante las ferias de Cuaresma, ahora les explico un poquito lo que son las ferias de Cuaresma, reflejan el deseo de la Iglesia de orientar a toda la comunidad a la escucha de Cristo Maestro en los temas fundamentales de la vida cristiana, y especialmente en las exigencias de seguimiento y de discipulado. Está bueno profundizar un poquito en las tres prácticas cuaresmales, de ayuno, oración y limosna. Lo primero, las tres son tomadas del Evangelio de Mateo, capítulo 6, 1, 18. La primera es el ayuno. Significa el control sobre nosotros mismos. El ayuno afecta a todos los cristianos que tenemos entre 18 y 60 años y que gozamos de buena salud. Ante una enfermedad, ante una dieta específica por algún tema de salud, no estamos dispensados del ayuno. No hay que ser fanáticos. ¿Sí? Yo tengo una enfermedad, diabetes, algún tratamiento oncológico, tengo algún tratamiento especial, celiaquismo, ¿sí? Necesito alimentarme bien, entonces no hace falta que hagamos ayuno. ¿Sí? La Iglesia nos dispensa. ¿Qué es el ayuno? No es morirme de hambre, no es no comer nada, es el acto heroico de aguantarme todo hasta las 12 de la noche porque así Cristo, no es eso, sino que es tener una alimentación frugal, centrarme en una sola comida en todo el día. ¿Sí? Y el ayuno es mucho más que la abstinencia. Mucha gente se confunde el ayuno con abstinencia. La abstinencia es abstenerme de carne, nada más. No comer carne. La carne como símbolo de violencia es abstenerme de actos violentos. Como signo de no querer tener actos violentos, me abstengo
de la carne, pero esa es la abstinencia. El ayuno es mucho más. Puedo ayunar con un montón más de cosas que no sea la carne. ¿Sí? Uno, el ayuno, entonces. Control sobre nosotros mismos. Oración significa dirigirnos a Dios y escuchar su palabra. La limosna significa compartir con los demás y abrirnos a los demás. Fíjense que acá tenemos el mandamiento del amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, la oración, y al prójimo, la limosna, como a ti mismo, el ayuno. Efectivamente, los tres se tienen que entender como una unidad. El compartir con los demás nos ha de abrir a la oración y al dominio de nosotros mismos. La oración nos ha de abrir a pensar en los demás y al dominio de nosotros mismos también. La sobriedad de vida nos ha de permitir compartir más nuestros bienes con los más necesitados y dedicar más tiempo a la oración. Los tres van de la mano. Uno ayuda, favorece y apoya al otro. ¿Cómo acompañamos con las lecturas en la misa este camino cuaresmal? Por un lado, con el leccionario ferial. Tenemos dos leccionarios. Las lecturas que se leen los días de semana, de lunes hasta sábado a la mañana, es el leccionario ferial que se divide, que eso es, primero, que es primera lectura del Antiguo Testamento, Salmo responsorial y Evangelio, Nuevo Testamento. Tres lecturas. Y se dividen en año par o año impar, de acuerdo al año civil. Este año 2023, el leccionario ferial sigue el año impar. El 2024 seguirá, lógicamente, el año par. Lectura del Antiguo Testamento y el Salmo siguen años par o impar. El Evangelio es único para los 2 años, el impar o el par. ¿Sí? Bien. Desde el miércoles de ceniza hasta el sábado del tercer domingo de Cuaresma, o sea, hasta el sábado del tercer domingo de Cuaresma, sábado 3 de Cuaresma, existe una conexión entre los textos del Antiguo Testamento que proponen el camino cristiano, discípulo y seguidor de Cristo. Prevalecen temas como típicos del discipulado y el seguimiento de Cristo: la oración, el combate espiritual, la caridad fraterna, el itinerario de ese seguimiento y el anuncio de la pasión. Y del lunes de la cuarta semana hasta el sábado de la quinta semana, veremos y acompañaremos a Cristo el camino, en su camino hacia la Pascua, a través del Evangelio de Juan. Las 3 últimas semanas, el Evangelio es de Juan. Así la Iglesia introduce al cristiano en los sentimientos de Cristo, que marcha al umbral mismo de la traición de Judas y de su pasión. Y luego tenemos los domingos, sábados a la caída del sol hasta domingos todo el día, el leccionario dominical, que se divide en 3 ciclos: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ciclo A, cada ciclo comienza con Cristo Rey, ¿sí? La fiesta de Cristo Rey anuncia un ciclo de lecturas nuevo. Ciclo A nos acompañará fundamentalmente el Evangelio según San Mateo. El ciclo B nos acompañará fundamentalmente el Evangelio según San Marcos. Y el ciclo C nos acompañará fundamentalmente el Evangelio según San Lucas. Digo fundamentalmente porque todos los evangelios, por la extensión que tienen, no llegan a cubrir todo el ciclo litúrgico de ese año, o de la A, del B o del C. Entonces, hay partes de los domingos que leemos el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Navidad, por ejemplo, Pascua. Pero bien, leccionario dominical, 3 ciclos, A, B y C. Las lecturas tenemos lecturas Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento y Evangelio. Las lecturas del Antiguo Testamento y el Salmo se refieren a la historia de la salvación, que es uno de los temas propios de la catequesis cuaresmal. Cada año hay una serie de textos que presentan los principales momentos de esta historia, desde el Génesis, el principio,
hasta la promesa de la nueva alianza, Ezequiel, Jeremías. Las lecturas del Nuevo Testamento son escogidas de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento. Y que entre las lecturas del Nuevo Testamento tengan también entre ellas una conexión. Y las lecturas del Evangelio están distribuidas las primeras 2 semanas y las siguientes 3 semanas. En las primeras 2 semanas leemos siempre, o sea, domingo primero de Cuaresma y domingo segundo de Cuaresma, leemos siempre lo mismo. Domingo primero de Cuaresma, las tentaciones, domingo segundo de Cuaresma, la transfiguración del Señor, siempre es el ciclo A según San Mateo, es el ciclo B según San Marcos, si es ciclo C según San Lucas. Y las próximas 3 semanas, los 3 domingos siguientes, especialmente el ciclo A, vamos a leer los evangelios de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Fíjense acá les dejo el ciclo dominical A, todas las lecturas de ese año, de este ciclo. Primer domingo, Antiguo Testamento, creación y caída. Segunda lectura, el primer domingo del Apocalipsis, misterio del pecado y de la redención. Y el Evangelio es Cristo, nuevo Adán, es tentado y vence. Fíjense cómo la caída y redención tienen ese hilo conductor de las 3 lecturas. Así, cada domingo. No se las leo para no cansarlos más. Acá las tienen, las pueden leer cuando quieran. Muy bien. Y hasta acá llegué yo. Muchísimas gracias, Ana, por dejarme compartir con ustedes también este camino cuaresmal. Y buena Pascua de Resurrección para cada uno de ustedes. Nos vemos.